Señor omnipotente, Dios de Israel, mi alma en angustia, mi espíritu abatido, a ti clama. Escucha, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado ante ti, pues tú te sientas en tu trono eternamente, mas nosotros por siempre perecemos. Señor omnipotente, Dios de Israel, escucha la oración de los muertos de Israel, de los hijos de aquellos que pecaron contra ti, desoyeron ellos la voz del Señor su Dios, y por eso se nos han pegado a nosotros estos males. Desoyeron la voz del Señor tu Dios, y por eso se nos han pegado a nosotros estos males. No te acuerdes de las iniquidades de nuestros padres, sino acuérdate de tu mano y de tu nombre en esta hora, pues eres el Señor Dios nuestro. Nosotros queremos alabarte, Señor. Para eso pusiste tu temor en nuestros corazones, para que invocáramos tu nombre. Queremos alabarte en nuestro destierro, porque hemos apartado de nuestro corazón toda la iniquidad de nuestros padres que pecaron ante ti. Aquí estamos todavía en nuestro destierro, donde tú nos dispersaste para que fuéramos oprobio, maldición y condenación de todas las iniquidades de nuestros padres que se apartaron, Señor, del Señor Dios nuestro. Baruc, capítulo 3, una fehaciente demostración de que los pecados de nuestros padres influyen en nosotros y se transfieren a nosotros. Yo tengo dos grandes amigos predicadores que no creen en la sanación intergeneracional y en las heridas intergeneracionales y en las culpas intergeneracionales. Y esa oración de Baruc en el capítulo 3 es una prueba total de eso. Nuestros padres pecaron contra ti. Bueno, pues estamos en un programa muy interesante. Les voy a hacer un recuento histórico de algunos acontecimientos porque son muchos. Imaginen que en la batalla del Pantano de Vargas, cuando el general Barreiro, con un ejército español entrenado, adiestrado, y se enfrentaba contra unos pobres soldados improvisados campesinos de estos países, y había 14 o 24 hombres, no me acuerdo exactamente el número, de lanceros, o sea, usaban la lanza en los estribos, que es una lanza de madera inventada también, ¿no? Y él gritó en una arrogancia tremenda, que eso es propio de los gobernantes, de los militares, de los intelectuales, de muchos de los obispos, que los coge la altura y los marea, y eso es terrible. El incienso y la altura son peligrosísimos. Y el general Barreiro gritó: ni Dios me quita la victoria. Y arrancan estos zarrapastrosos a caballo, casi a pelo, semidescamisados, con unas lanzas en los estribos, rompen el ejército enemigo, lo parten en dos, lo destrozan, y los españoles terminan huyendo despavoridos y espantados ante el coraje y el valor de estos campesinos. Bueno, que los embistieron con furor, y Barreiro había dicho: ni Dios me quita la victoria, la arrogancia de la superioridad, y se la quitó. Y resulta que en Brasil hubo un presidente famoso, creo que se llamaba Tancredo Neves, que ahora uno de los hijos fue candidato a la presidencia hace poco. El señor Neves lo eligieron presidente de la República, no se había posesionado, le faltaban un par de días, y en un comentario dijo: ni Dios impide que yo sea presidente del Brasil, ni Dios impide. Le faltaban 48 horas o 24 horas para posesionarse, y el señor Neves se acostó tranquilamente, y como decía el bobo en Bucaramanga, que unos se acuestan vivos y se levantan muertos. Entonces el señor Neves no se levantó ese día, muerto, y había retado a Dios y había dicho que Dios no lo podía quitar de ahí, que Dios no lo podía sacar de ahí. Bueno, los ingleses, que siempre han sido los grandes navegantes, los grandes marinos, lo que les valió un poco poderse defender en la Segunda Guerra Mundial, de esa flota de submarinos alemanes tan poderosa y tan grande, y de que no fueran invadidos por los alemanes.
Pero hablando de un barco mercante, fabricaron el más bello y el más poderoso de los barcos, que se llamó el Titanic, que se convirtió en una leyenda. Tenía grandes salones de primera, de 5 o 6 estrellas, grandes habitaciones, orquestas, toda clase de lujos por todas partes. En la segunda clase también tenía muy buenas habitaciones y todo, tenía una clase tercera aceptable. Un barco gigantesco, inmenso, hermoso, poderoso, bien fabricado. Y el capitán, cuando el barco zarpó, dijo: ni siquiera, ni Dios lo hunde, ni Dios lo hunde. Bueno, se desvió de la ruta y se topó, se tropezó con un iceberg gigantesco, cataplum, y se hundió el Titanic. Ni Dios lo hunde, ni Dios lo hunde. Y se hundió. Es impresionante. En estos días yo tengo un amigo que tiene muchas revelaciones y ve muchas cosas, y por cierto que hoy le voy a leer una profecía a él el día del Domingo de Ramos. No se van a asustar, no se van a espelucar, no se van a enfriar, pero se las voy a leer. Pero me decía un par de días después de la muerte del famoso Stephen Hawking, que llegó a la conclusión de que por sus conocimientos humanos que Dios no existía. Pues el universo era una cosa ahí sola, creada por nadie. Los 2 millones de clases de insectos fueron ahí algo producto del azar, ¿no? Las 30.000 o 50.000 variedades de orquídeas también fueron un producto del azar, todas esas cosas, la entropía de la atmósfera, toda la creación de la atmósfera, todo eso. Bueno, él pensaba en su arrogancia científica que Dios no existía. A los 22 o 24 años le dio una terrible y espantosa enfermedad y los médicos le dijeron que iba a durar 2 años nada más. Pero como Dios maneja las cosas como le da la gana, perdóneme, hace lo que quiere, duró como 40, 50 años más. ¿Se equivocaron los médicos? No, seguramente no se equivocaron, pero como Dios es el que maneja la historia y maneja la vida y maneja la salud y lo maneja todo como quiere, el hombre duró como 40, 50 años más. Y logró convencer a mucha gente de que Dios no existía. Y mi amigo, que tiene un don de conocimiento, un don de profecía, un don de visión, un don de revelación, impresionante, impresionante, porque en mi apartamento una vez lo vimos entrar y con el don de conocimiento uno le dijo: usted es muy curioso, usted tiene tal problema, usted tiene tal otro problema. Él no conocía a ninguno y el Señor le fue mostrando en el corazón de las personas que había ahí que en cada uno cuál era su dificultad, su problema y su tendencia. Bueno, después de la muerte de Hawkins me dijo: oiga, ¿yo por qué vi a ese señor errando en el vacío, en el universo errando? Y yo me acordé de Ana Catalina Emmerich, la mística. De paso ya nos llegaron los libros del Ecuador y las colecciones de esa fantástica, extraordinaria mujer, que el Señor le muestra tantas cosas en esos 10 tomos que se están cumpliendo literalmente las profecías de doña Ana Catalina Emmerich, una monja agustina ignorante, estigmatizada, que duró como 20 años sin comer, sin beber y sin dormir, y viajó por el espacio y por el tiempo. Y habla de las almas errantes, armas. Y me decía mi amigo que este señor Hawkins huía de Dios y huía del juicio de Dios. Eso que dice San Pablo en los Corintios: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La Biblia es un libro muy impresionante y todos vamos a comparecer. Y decía que veía al señor Hawkins vagando por el vacío con un temor inmenso de enfrentarse con Dios y de saber que no había muerto, sino que aún estaba vivo y que lo que había muerto era su cuerpo solamente. Asustado seguramente su conciencia de todo lo que dijo sobre Dios y de todo el daño que hizo frente a la gente. Stephen Hawking. Y también lo que es el juicio de Dios, ¿no? Nuestro libertador Simón Bolívar, que nos decían que, pues, que había sido masón, pero que había peleado con los ingleses por los robos que le hicieron de las deudas y de los intereses a Colombia, y
y entonces había roto con la masonería, de la decepción después del famoso 25 de septiembre, del atentado, el vacío en su corazón, la decepción, esa muerte psicológica de Bolívar después del 25 de septiembre, ese descenso por el río Magdalena, ese prestarle al gobernador de Bolívar unos pesos porque iba quebrado, morir con una camisa prestada, con una tuberculosis, arruinado. Gracias a eso, yo creo que pudo salvarse. Llamó al cura de Mamatoco y se confesó. Bolívar, en medio, perdió toda su grandeza, su poder, su magnificencia, que todo eso es tan efímero, tan transitorio, tan pasajero, y pasó Bolívar, pasó. Y me decía una monjita muy especial, franciscana, yo no les digo de cuál orden franciscana, porque entonces la van a fregar, la van a molestar, y me decía, hay que orar mucho por Bolívar, porque lo veo todavía sufriendo mucho en el purgatorio. Quiere decir que el Libertador se salvó, ¿no? Pero está sufriendo mucho, fue muy travieso con las mujeres, con las féminas, ¿no? Esa jactancia del poder que dice San Juan como uno de los pecados que tenemos todos es terrible, de modo que oremos por nuestro Libertador. Dios existe, Dios existe. Y me acuerdo del señor Chávez, el señor Chávez en Venezuela, cuando empezó a gritar un día, desde mis entrañas maldigo a Israel. Y entonces dice la Biblia, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. De modo que no se pongan a hablar mal de Israel, ni a maldecir a Israel, ni el Israel histórico, que está allá en Israel y fue reconstruido en 1948, y que tiene ese problema ahí con los filisteos, con los palestinos. Son los filisteos, palestinos, ¿no? Son los mismos filisteos que venían de Creta, de Allende, del mar, dice la Biblia. Entonces, desde mis entrañas maldigo Israel, bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen. Desde mis entrañas maldigo Israel, y desde sus entrañas se pudrió el señor Chávez, y se murió desde ahí, desde sus entrañas, a pesar de todos los intentos que hizo por salvarse, hasta que le pusieran la unción de los enfermos, a pesar de sus grandes prácticas de brujería y de satanismo que comparte el señor Maduro. Todas esas prácticas que nosotros tenemos un libro que se llama Los Brujos de Chávez, que practicaba y fue a Cuba a intentar que la medicina cubana lo curaran, que los brujos de Fidel Castro, porque Fidel Castro era sacerdote palero, y también se murió Fidel Castro, también, porque todos tarde o temprano compareceremos ante el tribunal de Cristo, como van a comparecer nuestros gobernantes, los de ahora, y han comparecido los de siempre. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. Y donde se verá lo bueno, lo malo y lo feo, y lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. El bien que hicimos y el bien que dejamos de hacer, y el mal que hicimos también. Todos compareceremos en el tribunal de Cristo. A mí me encanta el testimonio de Sandrita Ortiz, que ustedes la van a ver en los nuevos programas de Teleamiga, dando testimonio de su experiencia en el purgatorio. De manera que también tenemos la experiencia del señor Chávez. No se pongan a maldecir Israel ahora que sigue teniendo conflictos con Irán y sigue teniendo conflictos con los palestinos, filisteos. Eso es un problema histórico muy complejo, muy complicado, y en la Biblia también anunciado, ¿no? Y preanunciado, así como es preanunciado la invasión rusa a Europa y todas esas cosas que estamos esperando para allá, para este momento. De manera que tenemos el problema de Barreiro, que Dios no le pueda quitar la victoria, de el señor Neves en Brasil, que se iba a posesionar de presidente y Dios no podía impedirlo y lo impidió, del Titanic, que no lo hundía Dios y lo hundió, ¿no? De don Simón Bolívar, que afortunadamente por su tuberculosis y por esa muerte psicológica del 25 de septiembre pudo convertirse y llamar al cura de Mamatoco y confesarse.
de Stephen Hawking, que le recetaron 2 años de vida y duró como 40 o 50, porque Dios quería eso y Dios hace lo que quiere. Y de todos nosotros y de todos nuestros amigos y enemigos y gobernantes, todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Por eso esa frase, sin mí nada pueden hacer. Miren, yo les digo, ahora les voy a hablar de eso. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, si Napoleón Bonaparte, que también se sentía invencible, y al fin lo vencieron, ¿no? Alejandro Magno, pues que lo venció la malaria por allá, también se sentía invencible, y su imperio se dividió, Hitler cayó, Stalin cayó, Putin caerá, todos caerán, tarde o temprano, todos compareceremos en el tribunal de Cristo. Si Alejandro Magno, si Bolívar, si Napoleón hubieran dicho, sin mí nada pueden hacer, uno diría, uy, qué paranoia, qué megalomanía, qué esquizofrenia, qué cosa tan terrible, ¿no? Y lo dijo el más manso y el más humilde de todos, Jesús. Es el único que esa frase es válida en él, no hay nadie más. Es que Jesús resucitó muertos, Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús dominó sobre la naturaleza, controló la naturaleza, multiplicó la materia, produjo materia donde no había, ¿no? Se hizo hombre para hacernos divinos a nosotros, Él se hizo humano para divinizarnos a nosotros, para hacernos divinos, ¿no? Murió en la muerte de cruz para mostrarnos que detrás de la muerte venía la victoria, ¿no? Resucitó entre los muertos, me amó y murió por mí, pagó por mí. No hemos entendido esa frase, sin mí nada pueden hacer. Cuando aquí viene la gente en Belén a que buscar la oración de liberación, la oración de sanación, la oración de restauración, la oración de empleo, la oración de no sé qué, todas esas oraciones que la gente busca, antes de buscar al Señor, buscan los dones del Señor y no al Señor de los dones, y después de que reciben a veces muchas bendiciones se van y no vuelven. Yo sí quisiera leer algo que pasó el Domingo de Ramos en Belén. Perdóneme que a mí no me gusta leer fuera de las oraciones que leí, leer unas profecías. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a su siervo, lunes 26 de marzo del 2018, Domingo de Ramos. Esfuérzate y sé valiente, pero tú no puedes solo, necesitas mi sacrificio en la cruz. Abraza tu cruz como abracé la cruz y te prometo el premio de la resurrección. Hazme partícipe de tu vida y será más fácil tu vivir. Yo soy el camino, yo soy la vida. No me pidas que te quite la cruz, que te quite el dolor. Es importante que lo sufras para que tus lágrimas te traigan el premio de la salvación. Lo que te falta es confianza. Santa Faustina Kowalska decía que el sufrimiento nuestro no valía nada, pero que unido a la pasión de Cristo se convertía en omnipotente y que nada se podía obtener sin la pasión de Cristo. San Agustín decía, la oración es la debilidad de Dios y la omnipotencia del hombre. Despréndete de lo material y pon tu pensamiento y tu corazón en lo espiritual, porque hoy te digo, donde está tu tesoro, estará tu corazón. Una frase hermosa de Jesús. Pon tu mirada en el cielo, entrégame tu corazón. Dice, la gran mayoría están atados a lo material. Si tú quieres, Él entra a tu vida. Él espera que pongas tu corazón en el cielo, no en los tesoros de este mundo. No pongas tu corazón en las cosas terrenas. Dile al Señor, dame la gracia del desprendimiento material y que mis ojos estén fijos en el cielo. Verán cómo la mayoría de iglesias y parroquias quedarán hechas cenizas. Verán cómo la mayoría de iglesias y parroquias quedarán hechas cenizas. Óiganlo, por favor, grábenlo. Mañana van a creer que eso es mentiras. Yo tengo un amigo sacerdote que me contó que había tenido un sueño, una visión, que él salía huyendo por los techos de Bogotá y que veía dinamitar los templos. Un amigo sacerdote joven.
un sacerdote de los buenos, de los creyentes y vivientes. Y ahora hay pocos vivientes, ¿no? Y creyentes creen pero mal. Ahora van a ver en el programa del sábado algunas cosas extrañas sobre eso. Las parroquias quedarán hechas ceniza y sus párrocos derramando su sangre, unos inocentemente y otros llevando una vida de doble moral. Hoy te digo Colombia, oiga, hoy te digo Colombia, ni siquiera tendrán harina para fabricar mis hostias, ni siquiera tendrán harina para fabricar mis hostias. ¿Qué van a comer? Dice Luz de María que la hambruna en el mundo será tan grande, que será tan salvaje la actitud de los hombres que no nos podemos imaginar a qué extremos le llegarán los hombres en la violencia y en las actitudes. Hoy te digo Colombia, ni siquiera tendrá harina para fabricar mis hostias. Les he hablado de tantos medios y son tan tontos y tan ciegos, están peor que en Nínive. ¿Por qué no queremos escuchar? ¿Por qué no queremos escuchar? ¿Cuál es la obstinación, la terquedad? En un mensaje de Luz de María decía algo distinto, no decía que éramos torpes, ¿no? La Virgen es muy generosa para hablar. Y yo les digo nuevamente, serán todos flagelados con el flagelo del comunismo. Oiga, se lo repito. Hoy les digo nuevamente, serán todos flagelados con el flagelo del comunismo. Yo vi todos los candidatos son de izquierda, unos rosaditos, unos color púrpura, otros color rojo, ¿no? De la bestia escarlata, que nos habla el Apocalipsis del dragón rojo, capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Bueno, serán todos flagelados con el flagelo del comunismo, porque no oran, están muertos en vida. Por más que les he enviado a mi madre y les he hablado, no despiertan del sueño en que los tiene el mundo. Muchos quieren escuchar palabras bonitas. Eso es lo que queremos oír, que nos digan cosas buenas. Cuando Jeremías profetizó el destierro, le decía, profetízanos cosas buenas, no nos profetices desgracias. Háblanos cosas buenas, como ahora, es que Dios es amor, háblenme cosas buenas, Dios no es apocalíptico. Entonces nos comemos los discursos apocalípticos de Jesús, los omitimos. Mateo 24, Lucas 21, Lucas 17, Marcos 13, nos vamos comiendo. No. Sí, es el momento de alertarlos para que hagan sacrificios y penitencias. El que pierda su vida la ganará. El que se preocupe por no perder su vida, ese la perderá, la entregará a falsas ideologías por la falta de fe. Así como alimenté a mi pueblo con el maná, no los dejaré solos a mi rebaño, a los que están cerca de mí. No todos, oiga, los que están cerca de mí. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tanto que dicen que aman a mi madre, pero no la escuchan. Les voy a explicar por qué tengo que aparecerme en tantos lugares. Porque mis hijos que deberían hacerlo son perros mudos. Los que deberían hablar son perros mudos, sacerdotes, obispos, cardenales, laicos. Los que deberían hablar son perros mudos, y esa expresión no es de este profeta que estuvo aquí, vino de Santander, estuvo aquí el día del Domingo de Ramos y dio unas palabras de conocimiento hermosas y de sanación. Así que si son sordos y mudos no escuchan, tal como los falsos ídolos. Se preocupan de un falso presente. Yo soy el que soy la eternidad, la piedra que muchos están desechando. De esa piedra apenas será la iglesia. Verán esa gran catedral que ha sido el templo del Espíritu Santo totalmente derrumbada, no quedará nada. Muchos dirán, la iglesia no existe. Ahí saldrá el Espíritu de Dios con la verdadera iglesia, renaciendo de las piedras, de las cenizas y de los escombros. Todo está dicho. Lean mis palabras, esfuércense y sean valientes. La cruz es la victoria contra el pecado y el mundo. Les quería leer esa profecía. Yo conozco el profeta. He visto milagros eucarísticos en su casa, en mi casa, en la vida de él. Lo vi hacer palabras de conocimiento en Belén.
¿no? Había una monja que yo conozco mucho que conoce el problema del obispo Bergoglio y se ha enfrentado a su comunidad, y él entró aquí y dijo, aquí hay una monja que se ha enfrentado a toda su comunidad. ¡Pum! Palabra de conocimiento. Él no la conocía ni sabía que estaba aquí. Impresionante. Y empezó a decir todas las cosas. Realmente me impresiona mucho y nos impresiona mucho. Él estuvo en el retiro de la Semana Santa y yo les agradezco mucho. Domingo, lunes, martes, y tenía que irse a dictar otro retiro por allá, creo que en la Mesa de los Santos, el miércoles. Y me impresionó mucho cómo el Señor lo va usando y lo va tomando con esa manifestación de dones y de carismas extraordinarios que el Señor está dando en todas partes del mundo, y que nosotros no queremos entender que esa es la misericordia de Dios con nosotros, haciendo sus últimas manifestaciones de amor con nosotros. En el capítulo 3 del profeta Amós dice, no hace nada Dios sin advertirlo a través de sus siervos los profetas. Tantas advertencias. Yo me pongo a leer desde ahora que publiqué el libro de Fátima, ese librito que ha sido un éxito terrible, la verdad sobre Fátima, lo que no se ha dicho de Fátima, lo que se ha ocultado de Fátima, y me puse a leer muchas profecías, ¿no? De la Saled, de Duren, de Alemania, de Eisenach, de un montón de profecías por todas partes del mundo, las profecías de nuestra Madre Amorosa en Estados Unidos, las profecías de Venezuela, las del Ecuador, todo. Y yo decía, pero realmente la ceguera y la sordera de nuestros pastores es impresionante. Se taparon con las falsas teologías y se llenaron de arrogancia, y entonces no son capaces ni de oír, ni de ver, ni de entender, ni siquiera leer los signos de los tiempos, que son tan evidentes y tan claros, ¿no? Y se nos olvidó eso, predicar el Apocalipsis de Jesús, que Jesús tiene ese Apocalipsis tan hermoso y tan fuerte: crecerá la iniquidad en toda la tierra. ¿Habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si un ángel del cielo, yo mismo, les predicara un evangelio distinto al que les he predicado, sea maldito, sea anatema. Y ahora ya hay muchos predicando pues que hay que darle la comunión a los divorciados, a los arrejuntados, en bendiciones a los matrimonios homosexuales, todo eso, ya eso les parece normal, ¿no? Al mal lo llaman bien, al bien lo llaman mal, como dice el profeta Isaías en el capítulo 5, y llegamos a ese momento, es un momento terrible. Entonces, este mensaje, yo voy a ver si lo saco en internet, hermano, por WhatsApp, pero quería leerlo precisamente para que mucha gente en el mundo se enterara de este mensaje tan impactante. Dice que Luz de María, también en uno de sus últimos mensajes, dice que Colombia será flagelado, Colombia será azotado, Colombia será... Y me acuerdo los mensajes de Nelly Madrigal cuando decía, despedazaré a Colombia, romperé a Colombia pedazo a pedazo. Y aquí dice que Colombia caerá en manos del comunismo. Serán todos flagelados con el flagelo del comunismo. Yo veía el ámbito de los candidatos, todos rojos, rosados, escarlatas, colorados, todos y todos prometiendo cosas como siempre en las elecciones, todos, ¿no? Es decir, vamos a salir de la mentira para entrar en más mentiras, ¿no? Nos han gobernado estos años con mentiras, entonces ahora vamos a entrar en más mentiras. Y Satanás es el padre de la mentira, de modo que ya sabemos de dónde vienen todas esas cosas. No se dejen caer en falsas ideologías. El que pierda su vida la ganará, y el que gane su vida la perderá. Y dice que el que estén con él, no todos, los que estén con él, no dejará solos a su rebaño. Parece la iglesia, dice la Virgen en la Saled, la iglesia estará como eclipsada. Con razón Juan Pablo II dijo que estábamos en los últimos días en Fulda, y dijo que estábamos en los últimos días en Pensilvania, en el Congreso Eucarístico. Dijo, no sé si la comunidad secular y el mundo cristiano se haya dado cuenta que hemos entrado en la época de la iglesia y la antiiglesia. Y el padre Gobi dice, falso Cristo y falsa iglesia.
La Virgen dice, la iglesia pasará por una horrorosa crisis y vamos a pensar que la iglesia se ha caído, se ha destruido y que ha desaparecido. Estará como eclipsada, pero eso no quiere decir que habrá desaparecido. Estará en las catacumbas, estará en las montañas, estará en muchas partes. Dice Ana Catalina de Emmerich, la beata alemana, y yo les cuento eso en el libro de Fátima, dice Ana Catalina de Emmerich que aunque haya un solo católico fiel, ahí está la iglesia, uno solo. Dice, aunque haya un solo sacerdote leal y fiel a la sana doctrina, y honesto y transparente, viviendo el Evangelio, ahí estoy yo, dice Jesús en Ana Catalina de Emmerich, tomo número 3. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, así como fue tan hermoso ese seminario de la Semana Santa que hicimos el domingo, lunes, martes y miércoles, creo que en Pentecostés vamos a hacer otro seminario muy interesante sobre Pentecostés. Aprovechemos estos últimos días. Yo tengo la corazonada, la sensación, el presentimiento, ahora sí, de que vamos a vivir una última Semana Santa y que vamos a entrar en esa profecía que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, de que la Iglesia repetirá el periplo de la vida de Jesús, y que Martha Robin decía, la mística francesa decía, la Iglesia pasará por un Viernes Santo, y que estamos entrando en la soledad y en la traición, y vamos a pasar por un Viernes Santo muy doloroso, muy difícil, y descrito en este libro del secreto. Lo que muchos callan está aquí, Fátima, el secreto de Fátima, que en estos días me impresionó mucho porque me llamó un sacerdote que estaba impactado con el libro y me dijo que le mandara 40. Y bueno, yo no sé qué va a hacer con esos 40 libros, pero me imagino que harán algo bueno. El secreto, ¿no? En blanco y negro. Es realmente como escribí ese libro el 23 de diciembre, empecé, terminé por ahí el 10 de enero, el 15 de enero. Yo tenía mucha documentación profética en papel, a mí no me gusta guardar cosas en los computadores, no en papel, porque las profecías dicen que con las explosiones solares se van a acabar esos medios digitales, entonces lo que está guardado se va a perder y lo que está en las nubes y en el universo y en la etéreo, entonces el lenguaje digital se va a perder. Entonces tenía cerros de papel y tenía documentos del padre Malachi Martin, del padre Gruner, del padre Fuentes, de Sochi, de todos los expertos que escribieron sobre Fátima, y empecé a articular, armar, organizar. Y bueno, se hizo un edificio muy grande y entonces dije, vamos a reducirlo a no muchas páginas, porque los colombianos somos muy malos para leer, perezosos, y 170 páginas. Aquí está la biografía, Rachel Adams, Alerta Humanidad, Reflexiones sobre los últimos tiempos, El reino del anticristo, Arango Rafael, Profecías del alma víctima para Colombia y el mundo, Nelly Madrigal, Profecías del fin, Albeiro Bermúdez, Profecías finales, Agustín, Confidencias de Jesús a un sacerdote, Monseñor Octavio Michelini, Confidencias de Jesús a la última Virgen, Santa Hildegarda de Bingen, Universidad de Navarra, la Gran Babilonia, Padre José Gregorio Ratzinger, Cardenal, del Padre Alfredo Sáenz, Sochi Antonio Strombinger. Bueno, ahí está la bibliografía y los documentos consultados. Garabandal explicado, las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso son impresionantes, de 1600 y pico, de la hermana Mariana de Jesús Paredes, Juan Pablo II, Mensaje del Tercer Secreto, la Virgen al Padre Gobi. Bueno, y al armar todo esto, Fátima Crusader, el Padre Kramer, el Padre Malachi Martin, y se armó, al fin salió clarito. Y al final, para que no empiecen a decir que son inventos,
le puse las citas bíblicas, porque es que qué bueno que todas esas cosas de las profecías particulares estén fundadas sobre la Biblia y estén dadas en la Biblia. Por ejemplo, la lluvia de fuego está en la Biblia, la gran tribulación está en la Biblia, la invasión rusa a Europa está en la Biblia, la reconstrucción de Israel que sucedió en 1948 está en la Biblia, la guerra nuclear está en la Biblia, la invasión china está en la Biblia, la aparente religiosidad de hoy está en el libro del Apocalipsis, tendrán nombre como de quien vivo, pero están muertos, ¿no? 2/3 de la humanidad exterminados, dice la Virgen de Fátima, Zacarías 13, de modo que bien interesante el libro del secreto de Fátima. Y voy a dedicarle en Pentecostés una charla a eso, y voy a traer 2 personas muy, muy, muy especiales para Pentecostés. De pronto repetimos con esta persona que lanzó esta profecía aquí, que tiene ese don de sanación y ese don de conocimiento, y lo traemos también si Dios quiere, y si estamos vivos y si Dios nos permite que estemos aquí. Y me ha impresionado en las profecías de un alma víctima de Nelly Madrigal para Colombia y el mundo, que se han ido moviendo realmente impactante. Yo durante muchos años tuve que oír a Nelly, 20, 25 años, la oía cantar, parte de sus 55 cantos que Dios le daba, inspirados con distinto ritmo, con distinta letra. A veces me quedaba yo dudando cuando decía que Santa Teresa venía, bajaba y se sentaba al lado de la cama y le cogía la mano. Al final ya pude comprobar que era verdad. Las apariciones de la Virgen, las visiones de la Virgen, las lágrimas y la pureza de corazón, ¿no? Sobre el falso profeta también dice: ya casi está el impostor, el devorador, el perturbador satánico entre vosotros. Vendrá un malhechor dejando todo en desierto, acabando con la fe y dejando todo incierto. Falsas leyes, dogmas y reglamentos, los que perseveren y clamen a Dios presente, siendo fuertes, y el ataque a Benedicto para obligarlo a renunciar, también está aquí. Lo anunció Nelly Madrigal, lo anunció María de la Misericordia. Tengo muchas profecías anunciando eso, y a mí me impacta eso, ¿no? Porque eso no son coincidencias, sino que son pruebas, evidencias de la providencia. ¿Será este usurpador un satánico? Etcétera, un supuesto y opuesto papa, usurpador y farsante, se tomará el Vaticano tomándose el pontificado, engañando al mundo mediante su astuto y audaz pontificado. En su audacia y en su audaz astucia regirá la Iglesia con engaño y traición a Jesucristo en la religión católica y apostólica, y confundiendo y destruyendo la Iglesia y su clero. San Francisco de Asís profetizó lo mismo, ¿no? San Francisco de Asís habló de lo mismo. Usurpador, un satánico. Vea, San Francisco de Asís decía que una profecía encontrada en un autor inglés, que hace muchos años hablaba de eso, decía que crearía un cisma y que vendría y confundiría a muchas personas. Realmente las profecías de un alma víctima de Nelly Madrigal son impactantes, y el secreto de Fátima es más impactante todavía. Logramos sacar este libro, se está vendiendo en todas partes, en Belén se lo damos, y si usted llama a la librería de Belén, ahí le despachan el libro. La información, la bibliografía y las fuentes, los documentos están todos aquí, para que la gente no empiece a calumniar y a blasfemar, que ahora es normal. Para descalificar a una persona blasfeman y lo insultan, como hicieron con ese buen sacerdote, el pobre padre Yepes, que es un muy buen sacerdote, y lo calumniaron, lo difamaron, porque ahora tienen el propósito de acabar con la Iglesia y destruir lo bueno que le queda a la Iglesia, el pequeño resto, el pequeño remanente, que no es tan grande, ¿no? La Iglesia está pasando por la horrorosa crisis profetizada por la Virgen de Nazaret, y por San Nilo, y por
San Juan de Jerusalén y por San Vicente Ferrer y por tanta gente que profetizó las crisis de la iglesia y que se están cumpliendo. Lástima que no atendamos las profecías, lo que se queja este profeta aquí, que mi madre tantas veces les ha hablado y ustedes no han querido escucharla. A mí realmente eso me impacta. Dios es tan bueno y tan misericordioso que todo eso, como decía el cardenal Ratzinger cuando estaba en la Congregación de la Fe de Benedicto, decía, todo está en la Biblia. Pero como no quieren entender la Biblia y no quieren creer la Biblia, pues les voy a explicar más. Entonces habla a través de los profetas, a través de los siglos, a través de los carismáticos, a través de las apariciones marianas, a través de los videntes, sana a las personas, libera a las personas. Qué lindo el día ese día hubo una cosa muy hermosa que fue la que más me gustó. No solamente la profecía de mi amigo, sino dos niños que había. Una niña, María José, que subió donde yo estaba predicando y tenía un dolor tan grande, una niña 8 o 9 años, cuando yo la abracé y la abracé y la abracé, tenía asma, y el amor de Dios. Al segundo día la trajeron y me dijeron que la niña estaba completamente sana o que estaba sana, y eso me alegró inmensamente, porque hoy los niños tienen tanto dolor por la ausencia de papá, la ausencia de mamá, por la falta de amor, ¿no? Y eso está provocando esa gran crisis y esa descomposición y esa disgregación social en que estamos viviendo ahora. Yo le mando un abrazo al padre Yepes, me alegro que haya salido airoso de esa prueba y de esa infamia que trataron de endosarle, de inculcarle esta tendenciosa y perversa prensa, tratando de desprestigiar más la iglesia, ¿no? Bastante tiene con lo que ya es verdad para endosarle que con la gente buena les están endosando un montón de mentiras para embadurnar más la iglesia, y es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Cristo, ¿no? De manera que Cristo resucitó, Cristo caminó sobre las aguas, Cristo multiplicó la materia, Cristo dividió la historia en antes y después, y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A mí me sigue impactando esa frase, sin mí nada pueden hacer, nada pueden hacer. Y me impactó mucho también que en medio de todas estas revelaciones y profecías, la bondad de Dios, a pesar de lo duro de esta profecía y lo fuerte, siguió sanando a las personas. Unas vuelven, otras no vuelven, se sanan, pasan los leprosos, se van, no vuelven, recibieron el favor de Dios, pero no recibieron a Dios en su corazón, que eso es muy triste. Y después almas buenas y almas que se pueden perder también, porque no le entregaron a Dios su vida y su corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y aquí lo dice muy claro, donde está tu tesoro, está tu corazón. El tesoro de la mayoría está ahora en la idolatría, como decía la señora de Garagoa, me decía una cosa muy interesante, los jóvenes ya no tienen carne ni sangre, sino que tienen cables y chips, ¿no? Son cables y chips, ya no tienen carne y sangre, ¿no? Una red de cables y de chips, es lo que tienen los jóvenes ahora, y los adultos también. Y nos estamos yendo por ahí, y nos estamos sumergiendo en eso, y eso nos está atrapando y nos está quitando el tiempo de la oración, el tiempo de la lectura, el tiempo de la reflexión. La Virgen insiste en la conversión, el arrepentimiento, el ayuno, la limosna, el rezo de la Biblia, los sacramentos y el Santísimo. Eso insiste la Virgen en todas sus apariciones y en todas partes, y pide la conversión de todos nosotros. Yo les insisto y les insisto y les insisto, ¿no? Conviértanse porque el tiempo ya llegó. Y yo creo que ya pasamos el umbral de los umbrales, ya pasamos al otro lado y vamos a entrar en ese Viernes Santo del que nos habla el Catecismo y que nos habla Marta Robán. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos
a pedirles a todos y a pedirles y a rogarles a todos realmente, pues primero que nos veamos en Pentecostés. Creo que vamos a hacer un evento en Belén muy grande, en Pentecostés. Creo que, no sé si en un salón cercano, grande, esperamos que sea unas 2000 personas, porque nos quedamos cortos con el retiro de Semana Santa, que apenas cabían unas 300 personas, entonces estuvimos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Bueno, aprovechamos la Semana Santa, bendito sea Dios. Y a pesar de que nos acusen de que somos una secta o que tratamos de quedarnos en la sana doctrina, si alguien tiene algo para corregirnos, se lo agradeceríamos, ¿no? Si hemos faltado a la sana doctrina o nos hemos equivocado, se lo agradeceríamos, porque es que es un deber corregir al hermano. Y orar por los hermanos también cuando son perseguidos y son calumniados, sufrir con los hermanos. Felicitamos al padre Yepes por haber salido airoso de esa prueba infame que querían endilgarle a través de esa prensa torcida y terrible, ¿no? Sensacionalista, que trata de amarillista también, y sobre todo el ánimo de desprestigiar la iglesia, que está siempre presente, y en Semana Santa era el momento preciso para desprestigiar lo bueno que le queda a la iglesia, porque son muchas a lo largo de los 2000 años, muchas más las obras buenas de la iglesia, las miles y millones de obras buenas de la iglesia. A mí me encanta en la televisión española los domingos a las 8 ver el programa maravilloso que tienen sobre las obras de la iglesia, maravilloso, maravilloso, yo los felicito. En el mundo entero, en cada país, son miles de obras de la iglesia. En Bogotá hay más de 800 obras, de darle comida a los pobres, a la gente, darle asistencia a los leprosos, a los niños, a los ancianos, lo que hacen las monjas vicentinas en el mundo entero. Solamente esa comunidad, y hay cientos de comunidades trabajando con la gente más necesitada, y eso solo lo hace la iglesia. Como que si mostraran eso también sería muy bueno, no solamente mostrar las facetas negativas, que aquí se las mostramos también, pero mostrar las positivas, que son miles, y son mucho más abundantes que las acciones negativas. El demonio ha cogido a la iglesia por su propia cuenta, porque sabe que fue la iglesia que fundó Cristo, y ha hecho progresar las otras, los yogas, los budistas, los sintoístas, los del control mental, los del poder mental, los de la nueva era. Eso los hace progresar, porque a él le conviene, porque son sus hijos, los hijos de Satanás, los mentirosos. Entonces, pero a la iglesia, que es hija de la verdad, que es hija del que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que dijo sin mí nada pueden hacer, a esa es que le están dando por todas partes, y utiliza gente mala y perversa, que también se puede salvar y también se puede convertir, como les decía, que se pudo salvar don Simón Bolívar, según me decía esta monjita, y se pueden salvar. Vamos a orar un momentico. Pidámosle al Señor misericordia para Colombia. La profecía es muy dura. Pidámosle que mitigue, que mengue, que nosotros nos queremos convertir. Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos perdón de nuestros pecados, Señor, y te pedimos que nos sanes, que nos liberes. Derrama tu amor, tu gracia, tu verdad, tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Nos encerramos en el corazón de la Virgen María. Nos cubrimos con el manto de San José, Señor. Pedimos la misericordia de tu amor, Señor, que mitigues para Colombia estos mensajes tan terribles, tan difíciles, tan duros, Señor. Que nos bendiga, Señor. Bendice a Colombia, bendice la patria. Bendice a todos los hijos de Colombia, Señor. Lávanos con tu sangre, envuélvenos en el corazón inmaculado de María. Cobíjanos bajo el manto de San José, Señor, y derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros en este momento. Te estamos necesitando, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Lávanos con tu sangre. Bendícenos, sánanos, libéranos, restáuranos, rescátanos. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos. Bendito sea, Señor.
Lávanos con tu sangre, Jesús. Enciérranos en tu corazón y en el corazón inmaculado de María. Necesitamos tu presencia y tu poder, Señor. Bendito sea, Señor. Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Tú fuiste el único capaz de decir con verdad y con plenitud: sin mí nada pueden hacer, Señor. Y nada podemos hacer sin ti, Señor. Señor, sálvanos que perecemos. Como decía Pedro en la barca, sálvanos que perecemos. Bendito sea, Señor. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia, de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.